Hola, mi nombre es Augusto Romano, soy profesor de filosofía de la Universidad Nacional de La Matanza, del curso de admisión. En este video corto voy a hacer una propuesta y una pregunta. Viste que la filosofía se caracteriza por hacer preguntas, parecida a la de los niños, como cuando alguien pregunta ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? En realidad está preguntando por las causas de algo, pero también puede preguntar acerca de qué es algo. O sea, ¿qué es esto? Uno puede preguntar qué es la vida, uno puede preguntar qué es el amor, qué es un árbol, qué es el ser humano. Esa pregunta fue fundamental para los griegos. Imagínate que si nos situamos antes de Cristo, siglo V, IV antes de Cristo, donde ubicamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, la pregunta ¿qué es algo? Es clave, porque eso nos va a dar un recorrido y una distinción entre qué. Entre que algo es esencial y algo no es esencial. O sea, si yo miro un árbol en primavera y luego lo miro en otoño, la apariencia es diferente. En una tiene hojas y tiene flores y en otra imagen está el árbol pelado y sin flores. Pero la esencia de árbol no cambió. O sea, para los griegos, el mundo de alguna manera, sobre todo para Platón, el mundo de alguna manera está dividido como en dos. Es decir, algo que es esencial y que no cambia, y algo que va cambiando. Las hojas pueden caer, pueden cambiar de color, pero no es la esencia del árbol. La esencia del árbol es lo que lo diferencia de otros seres. Entonces yo miro el mundo y miro árboles, miro animales, miro seres humanos, y para los griegos es fundamental que cada cosa se diferencia porque son diferentes esencias. Esa palabra esencia en griego es usía, y cuando se tradujo al latín en el medioevo se tradujo por sustancia. O sea que lo importante acá es conocer las esencias para los griegos. Y fíjense, si yo al principio empecé diciendo que una de las preguntas puede ser ¿qué es esto? Y les dije que uno puede preguntar acerca de cualquier cosa, puede preguntar qué es la vida, qué es el amor, qué es un árbol o qué es un perro. También puede preguntar qué es conocer. Entonces el conocimiento se hace como una pregunta a sí mismo. Nosotros nos preguntamos qué es conocer, o sea, queremos saber la esencia del conocimiento. Y para los griegos es bastante simple en ese punto. Conocer es conocer las esencias. O sea, si yo quiero conocer a un árbol, quiero saber la idea de árbol. Y sé que me va en un momento a aparecer con hojas y en otro momento me va a aparecer sin hojas. Pero si yo conozco la idea de árbol, estoy conociendo realmente lo que es un árbol. Lo mismo pasaría con un ser humano. Si yo quiero saber qué es un ser humano, tengo que conocer la esencia del hombre. Después me puede aparecer con diferentes apariencias, porque me puede aparecer como un niño, más grande, más pelado, más gordito, más lo que sea, pero la esencia de hombre, eso no va a cambiar, es un ser humano, y aunque muera, la esencia o la idea de hombre no cambia. ¿Qué es importante de todo esto? Que para toda la ciencia antigua, fíjense que cuando digo antigua ya la voy a distinguir de la ciencia moderna, pero no sé si vamos a poder explicar mucho de la ciencia moderna y del siglo XIX. Esto es simplemente un video para que ustedes tengan un pantallazo y cómo después sí le van a contestar cosas a esta concepción del conocimiento griego. Es decir, para el conocimiento griego, saber qué es algo es conocer la esencia de ese algo. Por ejemplo, conocer la esencia del hombre y poder definirla. A eso los griegos lo llamaron epísteme, o episteme. No es la palabra ciencia la que los griegos usaron. ¿Por qué? Porque la palabra ciencia es latina y viene de un verbo que es shire, que es saber. Pero para los griegos, episteme era el conocimiento verdadero, o sea, fundado. ¿Por qué fundado? Porque no va a cambiar. Una vez que yo lo conozco, ya sé que mañana me levanto y se mantiene ese conocimiento, ¿no? Es como si uno pudiera asegurarse de que algo va a perdurar. Ese es el conocimiento verdadero para los griegos, o ciencia para los griegos. Claro, yo no puedo continuar mucho porque el video está pensado de un modo corto, pero ustedes verán que a esta ciencia antigua se le va a oponer una ciencia moderna. ¿Qué quiere decir que se le va a oponer? Que va a dudar de todo esto. Es decir, ¿hay esencia realmente? ¿Hay Dios? ¿Hay alma?
¿no será que yo me tengo que atener a lo que es seguro, a la experiencia? Bueno, por un lado tenemos un camino que hace Descartes, un filósofo moderno del siglo XVII, que va a empezar a dudar de todo, ¿no? O sea, la ciencia en realidad comienza dudando. De lo único que no va a dudar es de que si piensa, entonces existe, o si duda, entonces existe. Pero ven que ya estamos en otro mundo. Mantiene la palabra sustancia, pero ya no son las sustancias de las cosas. Es decir, la ciencia se va a apoyar en la idea de lo que se va a llamar sujeto, sujeto moderno. Ese sujeto que piensa, que antes que nada piensa, luego existe. Después sí, por supuesto, sobre eso se montará toda la ciencia moderna y todo lo que va a venir después, con lo que se llama la otra parte o la otra corriente del pensamiento moderno, que es el empirismo, que es basarse en las experiencias. O sea, ¿veo a los ángeles, veo las almas, veo a Dios? No. Entonces no va a formar parte de la ciencia, es decir, la ciencia se va a tener que apoyar en las experiencias sensibles, en lo que puedo experimentar y luego en lo que puedo deducir, en lo que puedo enjuiciar, en lo que puedo producir leyes. Por último, en el siglo XIX se produce otro cambio más, o sea, por un lado tenemos los griegos, tenemos la modernidad y tenemos el siglo XIX, que va a decir que lo importante son los procesos y los procesos históricos, sobre todo cuando uno quiere conocer algo del ser humano. ¿Puede conocer al ser humano en un momento y nada más? No, tiene que conocerlo en la historia, tiene que conocer los procesos. Parecido como cuando uno dice, ¿puedo conocer la semilla sola? Y no, porque la semilla implica un brote, implica un árbol. ¿Puedo conocer el árbol solo? Y no, porque el árbol implica un brote, implica una semilla. ¿Qué tengo que saber entonces? ¿Qué es conocer? Conocer los procesos, o sea, los cambios. En ese sentido, parece que el siglo XIX se opone bastante a los griegos diciendo que al revés, en vez de conocer algo que está fijo, lo que hay que conocer es los procesos y los cambios. Los cambios serían lo esencial para el siglo XIX. Bueno, hasta aquí llegamos con estas preguntas sobre qué es conocer, qué es filosofía de la ciencia, y como verán en la historia hay diferentes maneras de responder sobre qué es conocer. Pero claro, después viene el siglo XX donde va a cuestionar algo un poquito más radical, que va a ser cuestionar aún la razón humana, es decir, si realmente la razón llega a la verdad, es válido su razonamiento, y aparte se va a mezclar con cuestiones éticas. Es decir, imagínense que el siglo XX tiene bastantes problemas donde la razón ahí no está solita, limpia, pura, está mezclada con otras preguntas. Si puede llegar, si el hombre es bueno, qué es el ser humano, etc. Pero hasta aquí quedaba claro que en la historia del pensamiento tenemos como tres fundamentos. O hay esencias en las cosas y conocer es conocer las esencias, o hay lo que llamamos sujeto moderno, que es el que puede conocer gracias a que primero tuvo que conocerse a sí mismo, o hay procesos históricos sin los cuales, sin la historia, sin la temporalidad, sin esos procesos no puedo comprender nada en el mundo. Bueno, hasta aquí llegamos con esto de filosofía de la ciencia. Ustedes ojalá que hagan el curso de admisión, ojalá que después los profes los sigan ayudando y que todas estas cosas las puedan profundizar para dar bien los exámenes y por supuesto ingresar a la universidad. Chao, suerte.